Hola, ¿qué tal, amantes de la libertad? Hoy, 21 de septiembre de este 2025, cada día faltan menos días para Navidad ya. 90 días, básicamente, 93 días para Nochebuena y uno más para Navidad y más 7 días si usted quiere ponerle para Nochevieja y que se acabó este 2025. Déjeme comenzar antes de saludarlo recordándole varias cosas. Mañana oficialmente comienza el otoño, porque mañana oficialmente es el equinoccio. Y hoy está revisando El que marca la primavera, el otoño, perdón. los cambios. Los cambios estacionales se marcan oficialmente con los solsticios y los equinoccios. Ujú. Y estaba pensando, antes de saludarlo como se ve, que esta noche y mañana va a ser un gran día para los astrólogos. Y usted me dirá, ¿pero por qué los ¿Por qué? astrólogos? Porque resulta que hay equinoccio, pero esta noche eh, solo visible en el sur del Océano Pacífico, en Nueva Zelanda y la Antártida, hay un eclipse parcial de sol. O sea, para los astrólogos que son felices con estas cosas, se les junta equinoccio con eclipse. Y hoy es el día de los santos Pánfilo y Efigenia, y también Buenos de nombres. San Mateo Apóstol. Aquí es cuando yo me siento feliz de que la gente haya dejado bautizar sus hijos con el santoral, porque hoy está cumpleaños mi sobrina, y siendo así se podría llamar Efigenia o Buen Pánfilo. nombre. O Pánfila. Menos mal ya no se bautiza con el santoral. ¿Cómo está Canadá, Sebastián? ¿Cómo está usted? ¿Qué más, Alain? ¿Cómo va todo? Pues bien, se siente el clima. Aquí por lo menos desde Montreal se siente como las fluctuaciones y los rangos son fuertes, entonces en las mañanas pueden pasar de 6 grados y luego cuando calientan el día puede subir hasta 25 a veces y en la noche vuelve a bajar harto. Entonces es un Bogotá en extremo, a mi juicio. Pero el otoño es una temporada muy linda. Es muy, muy, muy lindo. Usted ya empieza a ver, hay unos árboles que lo anuncian antes que otros y usted empieza a ver como ya varios tintes de rojos y naranjas y pues eso no se ve en Colombia. Eso es una cosa bien bonita. Es bien lindo, es una temporada, además como que invita a estar un poco más abrigado, sin estar, que hay gente que igual es loca y anda todavía como en shorts y casi que pinta de verano, pero no, ya se siente frío. Y pues luego ya viene el invierno, pero es lindo, es linda la parte estacional, es bien, bien bonita. Y mire usted, para que disfrute aún más sus conocimientos de astrología y saque su carta astral y todas las cosas, hoy también se junta que Saturno entra en oposición. Oh, ¿ve usted? O sea, tres eventos ¿Qué significa eso? astronómicamente se lo puedo explicar, astrológicamente se me complica sobremanera. Ok. Astronómicamente que el Sol, Tierra, el otro. Están Ujú. miento, del lado contrario. Ok. Están del lado contrario. Pero usted sabe que todo ese tipo de cosas son lo que disfruta particularmente cualquier eh, astrólogo. Ujú. Entonces, Aprovechando que preguntó sobre Canadá, le digo que estoy leyendo en este momento noticia que Canadá, junto con otros países como Reino Unido y Australia, pensaría que puede ser una cosa pues, que viene de el Commonwealth, no sé, reconocieron a Palestina como Estado. acuérdese que hace un par de meses habían anunciado que si a septiembre no se había firmado o alcanzado un acuerdo de paz, iban a reconocer el Estado palestino. No sabía eso, qué bien que lo recuerde. Me gusta cuando hacen esas conexiones, porque es fácil perder dejar como perder la memoria. No, y Me con alegra que tantos digas. datos y el mundo tan loco como está, o sea, cuando digo tan loco como está, no quiero decir que antes haya estado más cuerdo, sino que hay demasiadas cosas ahora en el mundo circulando, ¿no? O sea, hay demasiados temas. Colombia ya lo había hecho, ¿no? En eso creo que fuimos Sí, como. fue la última cosa que hizo Santos como presidente. ¿Ah, sí? Sí, ¿Santos? sí, Santos lo reconoció, si mal no estoy en la fecha, el 5 de agosto o el 6 de agosto. Y sin decirle a nadie, lo reconoció y básicamente citando, ¡Qué datazo! ¡Qué datazo! Se citando, acaba de tirar unos datos que Saturno está en oposición y ahora esto.
citando a una gran película, Santos les cambió ese estatus y les dijo, ahí les dejo su Su casa casa. pintada. Pero interesante porque si usted quiere ponerse que con la coyuntura actual y demás, y lo que ha, y pues la escalada de Hamas y la subsecuente muy grave escalada de Israel. eh, es interesante cómo Santos hizo esto antes de todo eso. Pues que igual ya había estos problemas, no es como que antes vivían en paz, ¿no? Pero eso sí que fue entonces como, no sé, Está, está revisando premonitorio, la ¿no? No sé. fecha. La fecha exacta fue el 3 de agosto, ¿De cuándo se fue Santos? ¿2018? 18. Sí. La fecha exacta, esto está... eh, lo Vea, estoy leyendo. y la diplomacia con Israel siguió funcionando, aquí no pasó nada y está bien. Esto, Parece 3 que de agosto. esa es la solución diplomática, ¿no? La Sí. llamada Two-State Solution. Mire, el 3 de agosto, esto es un proyecto de acuerdo de la Secretaría General de la Alcaldía de Mayor de Bogotá, que lo cita. Dice, el 3 de agosto de 2018, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, Colombia, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció al Estado de Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. O sea, eso fue el 3 de agosto, ¿cierto? Ajá. BBC de Londres, BBC Mundo, titula el 8 de agosto de ese mismo año, Colombia, el silencio y sorpresivo reconocimiento de Palestina como Estado libre, independiente y soberano. Es decir, pasaron 3 días desde que salió la resolución hasta que se enteraron. Y agrega aquí, Israel se declara sorprendida y decepcionada. O sea, me acuerdo muchísimo. Es de ese tipo de noticias que me acuerdo precisamente por eso, porque eso pasó de agache. El Muy tipo agache, firmó la sí. resolución y creo que salió el 8 apenas. Pero en ese momento ya se había ganado el Nobel, sí, ¿no? Sí, claro. Él recibió el Nobel como presidente. Sí, estoy que seguro que sí. Oiga, mire que, pues me gusta cómo a veces se van dando las conversaciones, cómo se pueden ligar estos datos y estas historias con la actualidad y pues finalmente uno ve como un poco la línea narrativa misma de la historia. Pero pues, estaba pensando en Santos porque oía a Santos, porque apareció, pues lo entrevistaron esta semana, porque precisamente pues hubo dos noticias un poco de impacto como pues nacional, voy a decir, no sé si está de acuerdo, pero pues primero está lo de la desertificación, que eso es un tema en sí mismo, y la de la lucha contra el narcotráfico y los apoyos económicos, etcétera, que pues, no me interesa mucho hablar de eso ahorita. Si le llama la atención, podemos, sin duda. Pero la segunda fue que la JEP dio dio condenas, dio una condena en el macrocaso de secuestro a los cabecillas de las extintas FARC, ahora comunes, y a un caso de ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos muy puntual en el Caribe. Me puse en Córdoba, tal vez estoy mintiendo, pero y vi parte sobre todo de la de los falsos positivos, porque la primera como que no me enteré cuando era, entonces ya la cogí un poco más tarde, pero vi como la audiencia, digamos, de cómo contaban la cosa. Un gesto muy solemne que me pareció interesante es que leyeron los nombres de las víctimas. Eso me parece importante porque me parece chévere como que se reconozca eso, como que dejen de ser unas cifras como así tantos. Y después, no, pues cada nombre es una historia, cada persona es una vida y me pareció muy solemne, muy digno, me pareció bien eso. Eh, extrañamente no recuerdo, les pusieron también como, no recuerdo, no estoy muy claro con la condena que les pusieron a los militares, si quiere ahí lo podemos mirar. La inicial que vi con lo de las FARC fue bastante polémica y Santos salió a hablar precisamente que era un sapo duro de tragar y pues creo que había que tragarse por la paz. Lo menciono a propósito pues de lo del Nobel porque pues conectando con esto del reconocimiento a Palestina, pues digamos que el hecho de que fuera el presidente de la paz y que tuviera un Nobel, creo que aún si hace eso de salida es como, bueno, pues igual es como que, no sé, me parece que está como dentro de lo que uno esperaría, como pues si uno ve como esa construcción narrativa. Entonces, pues bien. Pero me parece curioso, es porque algo que he pensado esta semana como en ver como noticias políticas como cuando ya pasaron, como, o viejas, porque usted sabe pues quién mintió o cómo cambió la historia un poco, para dónde fue la cosa, y pues finalmente el país pues no sigue en paz. Ahorita se cerró como una sesión de negociación o como se sentó como a la mesa, se acordaron unas bases en Qatar con el clan del Golfo,
Entonces igual, y estas le dieron como estatus al Estado Mayor Central, entonces igual siguieron negociando, pese a que en teoría el acuerdo decía que no iba a haber más chances, entonces como que la palabra un poco pues sí vale medio huevo. Y, y la sanción a los de las FARC, y me siento mal no tener presente la otra, ahorita ya busco y miramos la segunda parte, creo que igual es más o menos la misma, pero no les tocó ni siquiera, no hay ninguna privación de la libertad, como que supuestamente una restricción de la movilidad, pero es algo que falta por definir. Yo vi un análisis que hicieron en La Silla Vacía que me pareció interesante, era incluso la propia directora Juanita León hablando de cómo, incluso ya estaba sorprendida de los laxos que fueron, y también hablando con Juanita Gobertus en Blue sobre el tema, porque fueron como de verdad como muy, sí, ni siquiera vamos no tienen que ir ellos a ser desminados, sino que ellos pueden como estar en una oficina, ver un mapa y decir como, aquí hay minas, acá hay minas, acá hay minas, alguien vaya y desmine, y como que parte de lo que también yo me imaginaba, como alguien que, insisto, votó sí, pese a que ahora puede que me sienta arrepentido al respecto. Eh, o pues no sé si arrepentido, pero por lo menos como de pronto hubo mucha incredulidad de parte y parte, hubo muchas mentiras de la velado, sin duda alguna. Pero pues yo sí me imaginaba que iban a ser ellos los que iban a estar allá en el campamento desminando y cuando Juanita León además explica como pues es que además esa es una actividad de riesgo. Es como listo, puede que usted no tenga que tener una privación de la libertad, pero usted está poniendo su vida en riesgo para hacer un gesto literal de paz, de desminar, que además pone su vida en riesgo, pero va a dejar pues un país menos peligroso porque literalmente pues está quitando minas. Eso, y dijeron que parte de eso es que había que tener en cuenta su edad, eran señores muy viejos, entonces, pobrecitos, no queremos ser muy duros con los líderes criminales que ahora están viejos y pues no, ya. O sea, me pareció fuerte, me pareció fuerte, 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 me parece que la historia le ha dado mucho peso al no y a los que hicieron campaña por el no en eso. Sin embargo, estoy hablando un poco estoy hablando desde mucho desconocimiento igual, pues, y digamos que siento que a los militares no vi que, no tengo muy clara la condena que les pusieron, que tampoco fue como para indignarse porque no hubo mucho al respecto de eso. Y pues igual ellos tienen un peso mayor porque pues eran una fuerza estatal, ¿no? Eso también es diferente, eso no se puede subestimar. Pero no sé, pues sí me pareció fuerte que aún si son viejos y lo que sea, pues yo creo que hubiera sido un gesto valioso por la paz que hubieran sido ellos los que tengan que ir a desminar y entonces qué irá a pasar con eso. Lo mismo entonces con reconocer fuerzas comunes, pues no les va a tocar ir porque es que es muy duro para un hombre mayor estar en un campo y estar con una pala y ayudar a los que están, supongo que se tendrán que ayudar, no sé, a encontrar los cuerpos de los desaparecidos y demás, como no es ese el gran gesto de paz, por lo menos como lo que uno diría, listo, no pague cárcel, pero vaya y haga eso y desentierre y ayude a que la familia y la gente pues tenga como un cierre. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? Que es mucho, mucho tiempo para lo que hicieron, más que cualquier otra cosa. A mí el tema de las penas y demás, Mucho tiempo no, de la JEP, de la sí, violencia, ¿de qué? sí, la JEP. No, el tema de las sanciones a mí no me preocupa tanto. O sea, no, siempre y cuando se cumplieran los preceptos básicos y es, por ejemplo, realmente cuántas víctimas se escucharon y cuántas víctimas se van a reparar, así sea ¿Qué es una simbólicamente. reparación? O sea, es Eh, que pues, Pues normalmente, si usted se lo pregunta a la derecha, le va a pensar que es en plata y en cárcel. y a la izquierda. Suelen pensar más en cosas simbólicas, pero tampoco las hay. Pues es que usted qué hace con una persona a la que le mataron a un familiar o a más de uno. O le destruyeron la casa. Bueno, que le destruyeron la casa, oye, venga, pues le construyeron una casa nueva. Ok. O sea, como que la reparación material es más fácil de solucionar, pero la de la vida. Pero es que la vida no la devuelve nadie. Y normalmente yo tuve la oportunidad de trabajar algunas veces con víctimas. Y muchas veces lo que más les cuestiona es realmente el tema de la reparación simbólica, especialmente el conocimiento de la verdad. Suele ser lo que más les importa. Con las que tuve la oportunidad de trabajar y conocer. Eh, Saber por qué pasó, cómo pasó, ese tipo de cosas. Especialmente los porqués. Y realmente eso es lo que le da garantías con el tiempo de no repetición. ¿Por qué? Yo todavía no entiendo ese salto. Siempre escucho eso y lo he escuchado en videos de la JEP que me he sentado a mirar, a seguir el canal de YouTube como por ver qué hacen. No entiendo cómo eso es una garantía de no repetición.
de no repetición por parte de ellos o de cualquier otro ciudadano. Esa sería mi primera pregunta. De todo. Porque la primera cosa para que haya que se piense como una garantía de no repetición es saber por qué pasó. O sea, cuando, haga cuenta, ya, haga cuenta la clásica de el primer paso para cambiar algo es aceptar el problema. De acuerdo. Básicamente comienza por ahí, es saber exactamente qué pasó, Le compro eso. Sí, sí, sí. es saber exactamente qué pasó. Pero eso no le garantiza que no vuelva a pasar. O sea, es como un fumador que sabe que Pero, se está haciendo daño. Pues sí, sigue fumando. pero es el nombre. Y ¿cómo se lo pongo para que me entiendan lo que quiero decir? Es una condición importante, pero no suficiente. También lo entiendo. Bien. O sea, es que pronto es que garantía me parece muy fuerte. Es como le garantizo que esto no se va a repetir. Como, Pero es que es una de las garantías de no ¿seguro? Pues, repetición. Es no, decir, no. es una parte del paquete de las Ok, garantías de no repetición. ok. Entonces, eso es clave. Creo que tengo palabra con la... es más un problema semántico. Yo soy una persona que jodo con la semántica, pero pues no sé si es una garantía, no repetición. Es un abono a a la búsqueda de la no repetición. Es una... Sí, es un aporte, si quiere, todo lo que quiera, pero garantía, como le garantizo que porque hago esto no se va a repetir. Es una parte, usted Es puede una hacer todo palabra lo demás, fuerte. pero si usted hace todo lo demás y no hace esta parte, lo más seguro es que se repitan las circunstancias. Es un cimiento, si quiere. No sé, tengo muchas otras palabras, pero es que garantía es como le garantizo que no se va a repetir. Como, sí, es una garantía Pero fuerte. más allá de eso, que podemos estar de acuerdo, es cuánto se demoró para una sanción que en serio es irrisoria y que no cumple el resto de cosas, como por ejemplo la verdad. De hecho, una de las labores fundamentales de la JEP es eso, ¿no? Esa búsqueda de la verdad. Creo que la demora fue porque escucharon muchas víctimas, e incluyeron a mucha gente. O sea, que lo primero que usted estaba diciendo precisamente lo de las víctimas, pues viene de ahí, a que escucharon mucha gente. Digamos que esa labor pues, es loable e importante, pero tal vez en relación a lo que pasó, no sé. Usted, a mí hay cosas que aprecio y me siguen pareciendo muy extrañas de charlar como país. Y Ujú. es, por ejemplo, que hoy en día la gente se siga tomando la vocería de decir que las víctimas no nos sentimos representadas. Y estoy hablando, por ejemplo, de Loaiza. ¿Loaiza? Sí, creo que sí, le confirmo. Eh, Porque pues hay muchas víctimas que se sienten representadas y hay muchas víctimas que quieren pasar la página. Y hay mucha gente que realmente sí se siente representada y cree que. Porque hay mucha gente que sabe que la cárcel, por ejemplo, o una pena eh, no es de cárcel, no es necesariamente. Pero pues ese es el problema del agrupamiento de cosas. Voy a decir una barbaridad. O sea, yo creo que lo que viene a continuación es una sarta de estupideces. Lo advierto desde ya. Pero digamos, no sé, cuando uno compra como, aquí yo compro como, no, me gusta mucho, nos gusta comprar arándanos. Y entonces vienen como en un paquetico y a veces dentro de eso pues viene uno dañado y eso como que aparentemente si usted deja ese dañado ahí va a dañar los demás. Igual que con las fresas. Entonces hay que sacar el dañado. No quiero decir que con eso que una víctima sea dañada o no, lo demás, sino es como, vamos con el sentimiento. Y es como si usted quiere agrupar a todos en la misma ciudad, está el grupo de arándanos. Como, bueno, bien, esto funciona con frutas. Pero si usted quiere colectivizar a las víctimas, es difícil porque, pues sí, en tanto que todas son víctimas, claro que los puede agrupar. Pero no todos vivieron lo mismo, ni fueron víctimas de exactamente los mismos crímenes, ni de las mismas humillaciones, torturas y todo lo duro que pasó. Es como, porque usted puede decir que hay víctimas que sí, pero digamos también salió Ingrid Betancourt a decir que no. Y pues, ¿quién va a decirle que no? O sea, usted señora Sí, sí, estuvo sí. 7 años, fueron casi 8. Pero es que, siete pero es que años secuestrada. O sea, si la señora dice que no se siente satisfecha con lo que pasó y que pues finalmente hay medios, y que Santos, digamos, en eso fue muy respetuoso de sus sentimientos porque fue un caso que nombraron y fue como, pues es que
Nadie es quien para decirle como, ah, no, ya debes sentirte agradecida. O sea, te rescatamos, volviste al país, a la vida incluso política, y mira que ellos están admitiendo y están sometiéndose al Estado y pidiendo perdón. Es como, entonces siéntese satisfecha, es como uno no puede, o sea, ¿con qué cara? Entonces, Pero es que, eso es lo jodido de precisamente, agruparlas, porque entonces usted queda así, entonces, para volver a la analogía brusquísima de mal de la arándano, entonces sacamos a Ingrid del paquete, de ese paquete de víctimas, entonces, ¿qué hacemos? Creamos al menos otro paquete que se llama víctimas insatisfechas judicialmente, como que también puede ser, yo no digo que no, pero sí, eso es lo jodido, y entonces hasta dónde se acaba el proceso, y pues o ella puede seguir dando su pelea judicial hasta donde pueda, pero eso pero me parece, eso es bienvenido, lo difícil, y y pero, eso creo que es lo difícil además de tramitar esos sentimientos que se le quedan ahí. pero bienvenido al mundo de la política, y aquí es cuando las cosas se comienzan a poner horribles y la gente puede discutir si realmente tiene sentido el estado y el asociamiento, porque finalmente nunca nadie va a estar totalmente de acuerdo con ninguna determinación, es decir, todos, Exacto, sí, de acuerdo. y entonces hasta qué punto ese dolor individual, por ejemplo, puede frenar el avance colectivo de la paz, ¿sí me entiende? O de esa Sí, búsqueda de la paz. de hecho entiendo que está diciendo algo más brusco y lo está diciendo de una forma bien diplomática. Entiendo la idea que está diciendo. Pero es que Como, esto es tenaz. sí, entiendo lo que está diciendo. Sí, 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 sí. Y sí, o sea, mejor dicho, y Pero sí ahí a lo que está, dice. No sé si estoy de acuerdo con eso. Es que pero ahí es está el difícil, pero punto, sí. pero ahí está el punto de la democracia sobre cualquier cosa, y es que puede que la mayoría o el bienestar social o lo que sea no esté de acuerdo con sus principios. Sin embargo, usted tiene todo el derecho de expresarlos y nadie tiene por qué también, tampoco repudiarlo ni hacerle el feo por lo como usted sienta o piense. Esto que le estoy diciendo siempre ha sido uno de mis miedos con todo este tema del proceso de paz y es eh, el susto que me da a mí la revictimización de las personas que ejerzan su derecho a no perdonar. De acuerdo. Ok, Usted es libre de no perdonar. completamente. Sí, de acuerdo. Y Pero entonces, ¿cómo sería revictimizarla? O sea, póngale usted que una persona diga que, pongámosle el nombre, Ingrid Betancourt, y la gente, usted es un opositor a la paz, usted, después de todo lo que pasó, no quiere que la situación cambie, bla, 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 ese tipo de cosas, el señalamiento, por ejemplo. él señala, de acuerdo. Entiendo por qué ya lo dice entonces. Sí, pues es usted, sí. Y es que eso me parece más muy difícil porque es como esa idea de colectivismo, individualismo, como se tiene que sacrificar algo de individuo para que como colectivo se pueda dar cierto paso, pasar cierta página. Es como, si colectivamente queremos pasar página, bien, aún si va a haber individuos que dentro del colectivo merecidamente tienen derecho a estar insatisfechos, como es el caso de Ingrid Betancourt, es como casi que se la llevó la ola, básicamente como se la llevó la ola de la paz. O sea, por ponerlo en unos, voy a Y, buscar y, mejores metáforas, y, lo y va, prometo. y va a pasar en todo. Piense, por ejemplo, en el finado señor Kirk, un hombre que se ¿Mm? oponía a ciertas cosas que la sociedad en su conjunto, en su mayoría, piensan que ya son avances. Por ejemplo, el hombre tenía una versión muy extraña y a veces contradictoria del matrimonio igualitario. Hoy en día eso ya se da como por hecho. Pero es que no quiero caer en eso porque es que digamos No, que no, eso no, parte de lo de él. no, 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 Él siempre menciona la parte religiosa, lo separa de la política, porque él con eso no tenía ningún... Decía, hágale. O sea, como si me está preguntando por mis valores cristianos, creo que es pecado, pero decía, mis valores cívicos, hágale, bienvenido. Lo separaba muy bien, esa no era la complicada. a Pero ratos sí, digamos, a ratos no, pero a ratos sí, a pero ratos no. volviendo Pero al tema a gringo, lo que voy es si que, quiere el mire, tema gringo rápidamente, he visto representantes políticos gringos que están diciendo la idea de un divorcio nacional, como que es eso, ¿verdad? Como separar, entonces busquémonos los que pensamos igual y armamos un país nuevo, como, pues es más o menos como lo entiendo, pues, primero me parece, no sé cómo lo harían, y segundo, pues van a encontrar nuevos desacuerdos, y entonces, ¿qué va a hacer? Volver a divorciarse hasta que llegamos a otra vez, nos reducimos a la familia, y como si en las familias se vuelven grandes desacuerdos, o sea, porque me hace pensar que las dos son utopías, es una utopía el hecho de que la democracia funcionara y, bien y la otra tampoco. usted está entrando y ya nos devolvemos al tema de Colombia.
Una cosa que me parece a mí importante, y aprovecho como para, y que es la diferencia entre la versión de nación que entienden los franceses y que entienden los alemanes. O la versión tradicional alemana, digamos, la versión académica tradicional alemana. Para los alemanes, una nación es Esto se puso bueno. la gente que comparte valores comunes: religión, etnia, idioma, cultura. Tierra también, ¿no? Como la Mi- nación tiene un Mientras que, territorio. Creo que tiene que tener un territorio, si no, no. pero eso se llama el Estado, por eso se llaman estados-naciones. Pero pues, la nación es eso. Y la nación para la versión francesa es la gente que comparte una constitución o unas leyes comunes y una visión común del bienestar. O sea, vamos a sus partes, porque eso está fascinante y me encanta. O sea, una nación en ese entendimiento, si nos vamos con eso. Yo tenía entendido que nación requiere un terreno. Ese es un En Estado. ese entendimiento, una nación puede ser nómada, digamos, Los, o sea, los judíos se consideran una nación, así no todos estén en el mismo territorio, porque los unen todos los valores culturales. Por eso pero digamos, ustedes. un judío colombiano, pues es colombiano también, Sí, pero pues, básicamente podría considerarse. Pero le voy a poner otro ejemplo. Piensa en Bolivia. El el nombre alto. oficial, el nombre oficial de Bolivia es Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es otro datazo. Usted tira unos datazos hoy, está on fire, no sabía eso. Entonces, el plurinacional, ¿qué quiere decir? Son una serie de naciones diferentes que están compartiendo un mismo estado, o sea, una misma soberanía, un mismo territorio, y en últimas una misma población, pero que cada uno tiene un rasgo cultural particular, como su idioma, bueno, sí, su idioma es la palabra correcta, su idioma, su religión, bla, bla, bla. Una idea de esas en Estados Unidos, básicamente lo que haría es, bueno, y termino con esto. Pero usted lo estaba contraponiendo con la concepción alemana. No, no lo Sí, dejé sí. de lado. Por eso, los alemanes, que sería el Estado Plurinacional de Bolivia, porque es por culturas, y los franceses, que es la gente que está regida bajo una misma constitución, ¿cierto? No, Unas me mismas perdí. leyes. Los alemanes no lo ha dicho. ¿Cómo son los alemanes? Por eso los de la cultura. La O sea, los concepción alemanes y los cultural de. franceses comparten el concepto de nación. No. No, 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 son dos conceptos. Vuelvo a lo mismo, para que quede más claro. Versión francesa del asunto: una nación son las personas que viven bajo una constitución común que busca un bienestar común. Ok, Versión alemana es una serie de personas que comparten rasgos culturales, religiosos, idiomáticos, bla. ¿Listo? ok. Los franceses, la versión francesa del asunto también nos decía que, hace un par de siglos, que si usted no está de acuerdo con las normas de un país, usted podría viajar a otro país donde sus normas estuvieran más de acuerdo, ¿cierto? O sea, yo como individuo libre digo como me asocio a esta forma de ver el mundo, entonces me traslado allá porque quiero vivir con esta gente. Eso en últimas Sí. sería lo que estuviera pensando los gringos, pues esas propuestas. Y es, si nosotros tenemos una visión de mundo y nuestro sistema de bienestar común es de tal manera, pues deberíamos tener un estado propio. De hecho, eso va a Pero terminar los después gringos con, no establecieron un Estado social de derecho. Los franceses sí. Porque, o sea, hay algo ahí que me falta en su historia. como que no, es que el Estado Social de Derecho viene después como Estado Social de Derecho. Pero los gringos lo que hicieron fue una cuestión federativa donde tienen unas reglas básicas. Bueno, también tienen parte de otra cosa, ¿no? La historia de los gringos viene más del Reino Unido y sus tradiciones anglosajonas. Sí, y mucho más asociado también a las iglesias, por ejemplo, que creo que Francia no es tan protestante como lo era, eh, pues Inglaterra, y de ahí salió como buena parte de lo que pasó con Estados Unidos. O sea, hay un tema de la religión también. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que eso es una versión muy afrancesada, vieja guardia, pues, de la época del constitucionalismo después, de pensar, esto es puro ruso, para el que esté muy desparchado y lo quiera leer. Esa es su idea del contrato social, entre otras cosas. Eh, de firmar nuevos Pero contratos entonces sociales. las concepciones vienen a que es, por lo menos parecen la francesa, como, no voy a decir, no sé si deseable, pero es como, les resulta más fácil pensar que si ustedes están en desacuerdo con una serie de normas, con un contrato social, en vez de buscar cambiar dicho contrato, es mejor buscar
otra persona otro grupo que tenga un contrato con el cual usted esté más alineado. Es casi como un Claro, mercado de contratos sociales. claro, pero sería un mundo muy utópico, porque eso implicaría que, por ejemplo, usted pudiera viajar en el mundo de sociedad en sociedad o establecerse en otra sociedad diferente. Sí, Entonces, de por ejemplo, acuerdo. yo soy católico, apostólico, romano, tradicional, bla, 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 y quiero vivir en esos valores. Me estoy inventando algo totalmente falso. Ah, ¿usted no es Digamos, católico, apostólico y romano? no, me iría a vivir a Roma o al Vaticano para Ujú. vivir en una forma totalmente católica, romana, apostólica de ver el mundo. Mientras que si yo soy totalmente protestante, no sé, podría viajar a Alemania y establecerme Ujú. en Alemania, porque es mi visión del mundo y es donde yo me quiero asociar en búsqueda de ese bien colectivo e individual. Ok. Esa idea de Estados Unidos tiene como ese tipo de cosas por debajo y es hasta qué punto entonces el contrato social si es, por ejemplo, un tema, o sea, si yo por el hecho de nacer en algún sitio estoy obligado a cumplir el contrato social de ese lugar o tengo una libertad individual de moverme a donde hay un contrato social que me permita desarrollarme a mí según mi cosmovisión del mundo. Mm. Y desagrupar Estados Unidos podría pensarse una cosa así, porque finalmente tampoco es lo mismo la gente de California que de Texas. Para nada. Entonces, y eso que Texas se ha radicalizado un poco. Porque creo que sí ha ido mucha gente de California a Texas, precisamente. Creo que ahí está la desradicalización. Eh, sí, entiendo eso. Ahora, igual los contratos o lo que son esas naciones, igual hay más valores, ¿no? O sea, como pues no solo como el acorde de reglas y leyes, sino también está, mucho la parte cultural y la parte idiomática que la mencionó. Pero entonces eso dificulta más, porque digamos, creo que en Colombia sí está la nación por tierra y está, sí, hay algo con el tema de la tierra, Pero ese que sería está el buscando estado. definiciones, Un no porque estado, está un buscando estado, definiciones un estado o tiene tres Estado-nación, pero está componentes buscando... básicos. Un estado tiene tres componentes básicos. Ajá. Una población, un territorio y una soberanía. Por eso, si usted tiene esas tres cosas y tiene lo otro, es donde se Listo. comienzan ¿Qué es a lo que generar no esto que tiene? llamamos, Seamos espere, polémicos. esto que ¿Qué es lo que llama no tiene Estado-Nación. Palestina? Por Y eso, termino, y termino con esto. Esa diferencia entre un Estado y nación es la diferencia porque hay más países o miembros en la FIFA que en la ONU. La FIFA agrupa naciones, por eso se llama Eurocopa de Naciones, mientras que la ONU agrupa estados. ok, Entonces, el no ejemplo sabía más eso. sencillo para explicar esto es que en la FIFA juega Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, mientras que en la ONU solo hay una silla para todos ellos que se llama Reino Unido. Ah, oiga, qué interesante. Sigue con datos interesantes. Me gusta cómo va esto. Pues aprovechando Sí. como toda esta línea de conversación precisamente y con lo del reconocimiento de Palestina, ¿qué es entonces lo que se está reconociendo ahí? El Estado palestino, propiamente, ¿no? Exacto, no la nación. ¿Y qué O sea, la significa el nación ya Estado? entonces, ¿qué significa lo que están reconociendo? Vamos a eso. Pues porque si usted me está diciendo que tenía Vuelvo, tres vuelvo, cosas, exacto, un grupo de gente, una población, un territorio sí, y una soberanía. y una soberanía. Pero, entonces, ¿qué es lo polémico por qué es noticia? Porque es polémico si ya, o sea, Porque si usted, ya porque usted existen. al reconocerlo como Estado, usted está reconociendo que ellos tienen un territorio sobre el cual ejercen soberanía. O sea, la polémica en dicho reconocimiento es la soberanía al lugar que vienen habitando desde por lo menos hace casi 100 años ya. Claro, Porque fue y lo que... eso implica que ellos serían dueños de ese territorio, De porque acuerdo. ejercen una soberanía sobre ese territorio. Y ahí es donde está todo el problema, porque acuérdense cuál es el plan de los que están llamando los sionistas o lo de los israelíes que piensan en el Estado del Gran Israel, que es básicamente tomarse todo ese sector de lo que fue el Israel tradicional de la época del rey David. Sí. Si eso es así, entonces reconocer que Palestina tiene derecho o es reconocido como un Estado, es decir, que tiene un territorio sobre el que ejerce una soberanía, la idea del Estado del Gran Israel, el Estado del rey David gigante, pues ya no se podría dar porque habría un Estado reconocido ahí. Si se reconoce ese Estado, entonces tomarse ese territorio realmente sería una invasión a un Estado nacional. Ok. Mientras que si no está, es como si nosotros nos tomáramos.
una zona guayú. Sigue siendo parte de nuestro territorio, pero pues está habitado por otro tipo de personas. Ok. Si nosotros reconocemos a los guayú como un estado nacional, pues entonces los guayú ya se convierten en parte del escenario internacional y lo protegería el derecho internacional. ¿Y entonces cómo se acabaría un estado? ¿Cómo se disuelve un estado? Digamos, Yugoslavia se acabó. O el estado de Yugoslavia ya no existe. Eh, Básicamente, independencias. Como, como nosotros nos independizamos de España. Acuérdense que ellos se independizaron en cuatro países en su principio. Estuvo Serbia y Montenegro, que ahora es Serbia y Montenegro, dos Ah, ya, países ya no son un separados. solo país. No, Serbia y Pero Montenegro, yo no. entiendo el fraccionamiento de algo que fue grande en más pequeño. O Sí, sea, de que usted me diga, no dicho, Bosnia y Herzegovina, que quiere ser solo Bosnia. También está intentando ser solo Kosovo. pero vamos por el ejemplo colombiano, o sea, pues nos independizamos, esto era España, somos, no, esto no es España, esto está, listo, pero el Estado español no se acabó, España sigue existiendo. O sea, o sea, la única manera que se acaba un Estado es que se subdividen más pequeñeces, porque, o Piense, no sea, vaya tan lejos, piense en la Unión Soviética. creo que fue bien lejos. Continúe Pero más, pues, o sea, desarrolle más, por favor. la Unión Soviética se disolvió en muchas repúblicas independientes. Es como si Estados Unidos terminara la idea de la federación y cada uno de sus estados se convirtiera en un país independiente. Claro, pero me refiero a, eso me parece el resultado de la disolución de un Estado, pero ¿cómo es la disolución? ¿Es una reunión entre presidentes? O sea, ¿cuándo se acaba el Estado? Porque ¿cómo se acaba? O sea, sí, digamos La Unión que, Soviética colapsó y los países se comenzaron a declarar independientes algunos y otros por medio de guerras. ok, pero no es como igual, digamos, porque la declaración de la independencia, pues las independencias se firman, ¿no? Y se mandaba una notificación, o sea, un grupo de personas se reunió a decir esto ya no es. Es, no vaya tan lejos. Otro ejemplo reciente. Todo lo que hay alrededor del plebiscito separatista de Cataluña. Eso me parece un caso bien interesante. Cataluña se quería independizar, hicieron un plebiscito intentando independizarse. Lo Y no mismo los pasó con dejaron, él. no pudieron, pero perdieron por poco. Aquí en Canadá, de hecho, donde Y, yo vivo, y también porque hay hay una una historia constitución que en teoría, similar. hay una constitución que en teoría prohíbe que eso pase, ¿no? Pero por eso En me parece teoría extraño porque la entonces constitución española prohíbe. hay un Porque es que esclavismo ahí, porque entonces usted está no porque obligando a la gente a finalmente, vivir donde no quiere. pero es que finalmente la soberanía, o sea, la constitución y las Fuerzas Armadas, por ejemplo, O sea, están la soberanía incluye a la hechas, gente, no solo al territorio. La soberanía es la como usted en soberanía parte realmente se usted ejerce, subordina a las personas. es que la soberanía realmente se ejerce sobre las personas, no sobre el territorio, no sobre las piedras, ¿sí me entiende? Ese es un dato, sigue interesante, usted sigue interesante. Esta puede ser hasta polémica, porque la soberanía. Pero Entonces, es ¿por que qué mandan soldados a la frontera? pues Porque para queremos que haya defender a gente, la gente que está detrás mío, también parte del claro, territorio. y para que haya gente ahí, por eso es que la Armada Nacional, por ejemplo, va y manda Vamos al ejemplo de Quintero, en San al Andrés, del Amazonas. en San Andrés, la Armada Nacional manda soldados a que vivan en esos islotes, porque la soberanía se ejerce sobre las personas que están en ese islote, no sobre el islote en sí mismo. O sea, yo no estoy defendiendo un pedazo de piedra, ¿sí me entiende? Me parece muy interesante la historia que cuenta porque yo lo miraría precisamente yo podría verlo a la inversa, es como, quiero controlar ese territorio y ese, digamos que eso pasó en la Patagonia y tuve la oportunidad de visitar hace 10 años ya casi. Y era más o menos eso, como que el gobierno argentino lo que hizo ahí para evitarse problemas, creo que no me acuerdo si con Chile, eh, creo que con Chile, era ofrecían unos paquetes como de vaya ya y casi que haga lo que sea y le pagamos algo, pero que no es que esté allá, como por cuidar el terreno, pero la manera de ejercer el control es a través de la gente, pero el objetivo es la tierra, Sí, claro. no la persona ahí, o sea, como que a mí me suena que su explicación es hasta romántica, es como, no, el objetivo es cuidar a la gente y es como, no, el objetivo es el terreno, la gente es un poco la excusa o el medio para cuidar dicho terreno. Sí.
que me Porque la parece soberanía interesante, pero porque entonces, pero la soberanía se ejerce sobre la persona, no sobre el territorio. Por eso es que usted necesita que una persona esté allá y que esa persona esté acogida a su contrato social. pero Porque entonces, usted, pero me devuelva a lo de la posible disolución de un estado, porque quería darle el ejemplo aquí en Quebec, pues en Quebec, cuando le preguntan como los valores de Quebec, pues porque tuve que hacer un montón de cosas aquí al respecto, era como, lo primero que dicen es que es una sociedad francófona, es como, es casi lo que más les importa el francés. Después vienen como todos sus valores, pero el valor uno es el idioma que hablan, es como que es algo que está asociado a su identidad. Y lo entiendo, y tan pues lo valoro y lo respeto, pues en una situación de inmigrante que pues aprendí francés. Eh, y aquí hubo un plebiscito similar, que perdieron por poco, como también como en los 90 y no se pudieron separar, porque era, o sea, aquí lo saludan como bonjour, hi. Entonces usted, según lo que responda, le hablan en ese idioma. No, no en todo lado, hay gente que unas antes quiere quedar con francés, pero hay un bilingüismo bonito que como que siento que le cumple la promesa canadiense, como que aquí le hablan los dos idiomas. Pero digamos, yo entiendo el raye de los que, guay, tengo amigos aquí que son adorados, pero que ahí es cuando no les gusta como sentirse derecha, porque parece que la derecha ha sido como satanizada culturalmente a nivel global de alguna manera, sobre todo en gente de nuestra generación. Pero era como, no, 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 es que pues no quiero decir que es anti-inmigrante ni nada, pues como, no, no está mal pedir que cuando la gente venga acá aprenda tu idioma, o sea, pues yo lo hice. Yo estoy acá y aprendí, es como, pues, si yo estoy en Colombia y la gente va a ir a Colombia, pues yo esperaría que hablen español. pero es que, Eso no es un pedido grande. Y entonces, digamos, yo sé que cuando usted sale de acá y se va a otras ciudades en Canadá, no, la expectativa de que le hablen francés no es la misma. O sea, le hablan solamente en inglés y usted puede que si usted llega a hablar en francés, no le van a contestar en francés. O sea, entonces, ese tipo de raye como que sí, digamos que puede disolver un contrato y es como porque entonces, y entonces, no, no lo deje separarse, no quiero, como marica, pero pues no me está cumpliendo esta cosa, o sea, es raro porque volvemos a lo que estábamos hablando al principio de la organización como de las personas, pero pues si no, ¿por qué me tengo que organizar con gente que no quiero? O sea, y que no comparte el idioma, es como algo tan básico como eso, y si nos vamos a Colombia puede ser de alguna manera comparable tal vez con los pedidos o problemas y organizaciones, si quiere, indígenas, que es, pues tienen su propio idioma, que igual también hablan español, y me parece bien, eso es lo que hace que realmente, pues, pertenezca al contrato colombiano. Pero eso, digamos, a mí lo del cuento de su propia justicia, eso es raro, es como, ¿por qué tienen que tener un sistema de justicia diferente? Como porque las culturas, entonces es otra cultura, esas sesiones que me devuelven, porque quiero tratar de mantener un hilo y creo que se puede, me devuelve un poco a lo que hablábamos al inicio con el sacrificio de lo de las víctimas, de cómo alguien tiene que ser para que entonces el colectivo como que se organice. De alguna manera uno pensaría que esa justicia debería cederse, y no, no le digo que yo personalmente tenga un problema con pues, la Organización Mundial de sí, Justicia Indígena, pero me parece raro que existan como jurisdicciones diferentes y todos estamos bajo el mismo manto que se supone entonces es la Constitución colombiana, ¿no? Ese tipo de cosas me parece raro. Esas son como, es lo que me hace pensar que sí, finalmente son como acuerdos que están pegados un poco con remaches, como que a punta de remaches, que es pero difícil. acuérdese que los indígenas tienen su propia justicia dentro de sus territorios. Igual ha habido como casos donde pasan problemas con indígenas que es por fuera de su territorio y que entonces quieren que, como era indígena, que se someta a su sistema de justicia. Que es entonces un poco lo de, entonces el tema no es, me dio lo que usted estaba diciendo hace un momento, que era como, no es el territorio, es la persona, la soberanía es sobre la persona. Entonces el indígena se somete a la justicia indígena por indígena. Como, insisto, es por el ejemplo de la parte del acuerdo nación, no por decir que, o sea, pues bien, así es como funciona por ahora, pero son cosas que parecen extrañas y que son las posibles grietas de donde después se puede desmantelar un contrato social. Me parece, eso acabó siendo muy interesante y para mí era una noticia, pues sí, reconocieron a Palestina y de ahí sale esto. Pero espérese, después de toda esta retela, volvamos al principio. Y si tenía que ver con lo que usted hablaba. Ahorita, de último, es, ¿hasta qué punto entonces nosotros podemos mantener felices a todo el mundo dentro de un contrato social? Y si realmente estas personas que no se sienten parte, por ejemplo, del acuerdo de paz o que no se sienten representadas o que sienten que el resultado no es el esperado y no se sienten reparadas, están o pueden estar en miras a un bienestar mayor.
Es que ese tema es muy serio y de ahí se desvió toda esta cuestión y es, además porque tiene que ver con otra noticia que también salió con Santos, que es que un magistrado le ofreció tumbar el plebiscito. Oiga, tiró eso como un detallito ahí, como mentira su veneno. Es que eso era como los periodistas ahí hablaron. Eso fue como en Blue, al menos lo oí. Que fue como, eso es un desdibuje de las independencias del poder espeluznante. No, es un tipo dándole una solución judicial a algo que técnicamente hablando, Santos no tenía por qué hacer el plebiscito. Pues fue una promesa de campaña. Que lo iban a refrendar, pero no era necesario refrendarlo, el acuerdo de paz. Pues volvamos a acuerdos sociales. Si usted se hace elegir diciendo una cosa y después llega que no, pues usted está rompiendo un acuerdo. ¿Cuál es cuál es la ley de leyes que llaman la norma normas? La Constitución. En la Constitución dice que uno de los derechos fundamentales de cualquier colombiano es vivir en paz. Si el presidente puede Pero hacer un usted acuerdo de cree, paz, no está pero esos son necesariamente, leguleyadas. Usted sabe que esos son problemas. pero es que a Pero eso voy. eso es lo que Cuando parte usted nos tiene, complica como colombianos. O sea, o sea, no está escrito en la Constitución que la palabra debería tener un valor, que si usted dice una cosa y no, luego la incumple o la transforma, entonces vale huevo que rompa su palabra, pero es que a y lo que más voy es aún que le si están es dando la muchas palabra vueltas, del presidente entonces candidato. O sea, le yo están dando tomo muchas ofensa vueltas a una personal propuesta, le con están dando eso. muchas vueltas a una propuesta de un leguleyo a un problema de leguleyada, y es la importancia o no del plebiscito. ¿Sí me No, entiende? pero pues, o sea, digamos que en eso me parece bien que siguió con su. O sea, de Sí, hecho a con mí me la parece que lo promesa. malo fue que después lo refrendó por el Congreso, o sea, porque sabía que perdió y fue como, si ya se comprometió, debería volver a refrendarlo otra vez otro plebiscito y si perdía otra vez como dése cuenta que le están diciendo que no. Pero No la hizo medio a necesariamente, medias, no necesariamente, para mí eso fue la no salida necesariamente tramposa, porque la diferencia fue muy poca. pero fue diferencia, ¿qué Y hacemos? pero Así se gana, se renegoció con la gente pero que no lo en volvió a teoría refrendar, representaba ese no. pero no lo volvió a refrendar. Por eso hoy en día no tiene ningún sentido que ninguna persona diga que le robaron el no. Porque es que lo renegociaron los líderes y promotores del no. Es decir, los representantes de esa postura. Y estuvieron de acuerdo con la segunda versión, porque dieron su visto bueno. Subsanaron lo que supuestamente no les gustaba. Ellos salen a decir que le cambiaron unas comas y ya, entonces pues ese entonces es el discurso que dan de mentira después. Entonces no tenían que haber dicho que se subsanó, como en su momento se subieron. Yo creo que no lo dijeron. Al uribismo no recuerdo estar diciendo como ya lo subsanaron, está bien, ahora sí voten, ahora sí está chévere este. No, no lo hicieron nunca. No, pues nunca va a decir que está chévere, Pero pero, no dijeron eso. pero lo aceptaron, Los que dijeron que lo subsanaron fueron el lado del pero lo sí, el aceptaron. lado gobernista. O sea, yo me devuelvo es, primero, si la democracia es que se ganó con así sea la mitad más uno, pues eso es la mayoría. Entonces, mayoría minoritaria la que votó por el no y ganó, sí, de acuerdo, eso es verdad, pero ganó. Y luego lo pasó que él legalmente, o sea, por ley, no tenía por qué hacer el plebiscito, sí, eso es verdad, pero lo tenía que hacer por cumplir su palabra, que cumplir la palabra no está como ley en la Constitución, pero tiene un valor gigante. Y que entonces como perdió y después no lo hizo otra vez, a mí, digamos, me parece pues que revela el miedo de que tenía miedo, tenía claramente más certezas de que habría podido volver a perder. Y lo hizo como lo hizo con el Congreso y pasó, entonces parece que nunca vamos a estar de acuerdo con eso y eso de hecho es de las cosas que van a afectar como siempre pues, la política en Colombia por la polarización que exacerbó. No creo que no existiera antes. Pero, pues sí, si le vamos a preguntar a la gente, pues pregúntale. Él dijo eso y tenía que. Pero vuelvo a que digamos que en ese tipo de acuerdos, pues, así es que el acuerdo es lo que ya está escrito en la Constitución, no, pero un acuerdo para su elección que fue usted va a refrendarlo. Y le dijeron que no, y después lo pasó por el Congreso. Con los cambios que él diga que subsanó y los otros dicen que no. O sea, ajeno a si se subsanó o no, la manera segura habría sido, pues pásalo otra vez, a votarlo otra vez y ahí hasta que la gente le diga que sí. De pronto en una segunda votación, si fue por tan poca diferencia, de pronto logra el sí. Eso también es revelador. Entonces yo creo que están esos acuerdos que no tienen por qué estar en la ley como no, "Ey, no haga esto, que esto está feo, oye, dije que voy a hacer esto, voy a hacerlo, y respetar eso, pero no sé, me parece interesante es pues,
porque, o sea, porque sí, entonces como el Estado, ¿qué o sea, igual Colombia también tiene mucha, digamos, variedad en sus regiones, como no se supone que los países se quieren abrir hace rato y que varias veces proponen esa idea de separarse y también he escuchado gente que propone Colombia federal, cosa con la que sí estoy de acuerdo, por cierto, federalizar Colombia sí me parecería más inteligente. Creo que hay un exceso de centralismo ahí. Pero Sí, lo que finalmente es pasa de es que cómo, cómo así se somos organiza una la república gente, cómo tal. se organiza la gente cómo se pone de acuerdo, porque es que en Colombia, volviendo más a la parte del territorio, el Estado-Nación que me pareció muy interesante es, si usted nace en Colombia es colombiano. Sí. Y eso no pasa solo en Colombia, pasa en varios países, también pasa en Estados Unidos y que es una de las cosas que Trump estaba medio considerando quitar, que era, pero es que el terreno sí importa porque usted nació ahí, o sea, yo creo que el terreno influye. Los alemanes, por ejemplo, lo que hicieron también con los españoles, como que uno puede sacar ciudadanía de esos países. Parte de eso es que supuestamente la nación se lleva en la sangre. ¿Por qué? Porque es de la gente entonces. Entonces, por eso que hasta cierta generación, pues, o usted puede mostrar como pertenencia a una nación. Así, por ejemplo, no comparta el idioma. Lo digo, digamos, por dar una experiencia personal mía con el alemán. Me parecen casos bien interesantes, porque desestimar el territorio tampoco se puede, o sea, pues, no estoy diciendo con esto que lo esté desestimando, por cierto, pero, pucha, no sé, me parece muy interesante toda esta discusión del tema del Estado y la organización social, porque, Pero entonces, pero es que sí, ahí es cuando eh, o sea, es importante que o sea, la discusión en serio sobre el Estado no es un tema menor, no es un tema menor. Y cuando mucha gente dice, es que el Estado no sirve para nada, sirve para muchas cosas y aquí está ese tipo de vainas, o sea, este tipo de discusiones, porque es que si el Estado se desaparece y se vuelve una cosa individual, ¿cómo rayos podemos hacer un proyecto colectivo como la búsqueda de la paz, por ejemplo? ¿válido? O sea, Yo lo pensaba eso desde no otro punto de pasaría. vista incluso, y es, a veces se escriben ciertas leyes que son importantes, no digo que no, pero por eso, digamos, yo creo que se tiene que separar un poco la ley, llamémosle religiosa, si quieren, de la ley del hombre, o de la humanidad, para no. Pero, no sé, mira la constitución gringa no la han cambiado. Le añaden cosas, le adendan jodas, pero la constitución es la misma. La colombiana ha pasado y las latinoamericanas tienden a reescribirse y a reescribirse y a reescribirse. Y siempre me pareció que eso era malo. Y ahora que tenemos esta discusión por lo que me gusta del ejercicio de hablar y conversar es que como que uno está pues pensando y haciendo ejercicio de manifestar y poner pensamientos, precisamente es como que digo, hay ciertas cosas que no hay que reinventarse, digamos, como que si nos pusiéramos a reinventar valores, por eso separo la parte religiosa de la parte política, es como, a propósito de lo de Kirk y lo que han demostrado como ciertas como sondeos de la situación y incluso reacciones en redes sociales, parece que hay mucha gente que no tiene tanto problema con la violencia política como uno quisiera. Eso es aterrador. Entonces, si nos fuéramos con lo que yo voy a decir, por ejemplo, de que Pero ese no es otra. valdría la pena la reescripción, sí, la reescritura del acuerdo, o la revisión, por lo menos, del acuerdo de un Estado cada X tiempo, no sé, como cada dos generaciones, cada tres, no sé, por decir una cosa. De pronto llega una generación que diga, como, no, estos valores que nos parecían, o estos inamovibles, resulta que sí los podemos mover. Ejemplo, el rechazo a la violencia política, por decir uno. Sería miedoso porque sería admitirnos como en nuestra humanidad que somos muy capaces de dar pasos atrás, ¿no? No sé, como, ¿qué piensa de que esos acuerdos puedan ser revisados? Porque, pues, para mal que bien, de hecho, pues, el presidente ahorita está hablando ahora sí de constituyente sin miedo, precisamente porque dice que no le beneficiaría a él, porque sería algo que se haría post su gobierno. Entonces, que hablemos de reescribir el acuerdo. Y de pronto sí, o sea, tampoco es que uno tenga que poner en un pedestal las constituciones, pero es raro que eso también sea sujeto a volatilidad, ¿no? No sé. Porque si la nación es algo más, y como ¿qué es ese acuerdo? O sea, creo que el Estado simplemente es como una manifestación, una puesta como en registro de vamos a
así como ese es un acuerdo que se hizo en un grupo de gente, pero ¿qué pasa si todo el grupo de personas que hizo ese acuerdo, pues lo pensamos en Estados Unidos, pues ya murieron? Lo que pasó es que los sucedieron, como sus hijos, sus legados, las siguientes generaciones, se suscribieron porque les tocó, porque nacieron ahí. Y si lograron suscribirse culturalmente, que les enseñaron ciertos valores, lo demás logran hacer que perdure dicho acuerdo, pero si no, pues se deshacen también. O sea, como que puede, la biología misma haría su trabajo pues somos seres perecederos, como que eventualmente los que participan, o sea, en algún punto todos los constitucionalistas, los constitucionalistas, constituyentes, perdón, del 91 van a morir. Y entonces puede que en ese entonces las generaciones digan como, porque estamos siguiendo con estas leyes que no está vivo ni siquiera nadie de los que estuvo ahí como para decir por qué, o sea, ¿me entiende a dónde voy? No sé si estoy como divagando un poco. Sí, pero eso tiene muchas explicaciones. La primera que Estados Unidos, por ejemplo, es un país que lo fundaron bajo unos principios que ellos consideraron. Y ellos siguen construyendo su nación, o seguían construyendo su nación hasta hace poco, Bajo bajo esos sus principios, principios. estoy de acuerdo. Y que eso es lo Por que tratan eso, los conservadores de conservar, de como, hey, los pero es que principios eso que nos no, hicieron conocer, ¿no? hoy en día sí, pero es que esa discusión hasta hace unos años no tenía tanto sentido porque pues los padres fundadores seguían representando cosas. Y ellos, por ejemplo, valoran mucho su historia de independencia y demás, y su existencia como Estado. Yo soy de las personas que sigo pensando porque nosotros en Colombia particularmente no tenemos esos valores ni gente que lo represente. De acuerdo. Siempre hemos hablado de eso, usted lo trae. Sí, 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 de acuerdo. Pero ahora como que Y siempre entiendo más pongo, el problema de que no estén. O sea, y es siempre grave. pongo el ejemplo de los billetes. Sí. Washington representa una cosa, Jefferson representa una cosa, y representan los valores nacionales, las libertades, porque fue la gente que luchó contra la tiranía y bla, y por las libertades de Estados Unidos, por el derecho a ser felices, por el derecho, especialmente por el derecho a la libertad, Ujú. que es el clásico, el comentario siempre de la segunda enmienda, ¿no? Del derecho a tener armas para Sí, defender la libertad. sí, sí, sí. Tiene esa serie de valores, nosotros no. Entonces, ¿por qué ellos no han cambiado la constitución? Porque ellos han intentado mantener su estado frente a ese tipo, o sea, con ese tipo de valores y no necesitan cambiar la constitución porque en teoría los valores ya están acordados Ujú. o estaban hasta ahora. Hasta ahora está hablando 30 años para acá, ¿no? Sí, Ok. si quiere los Tal últimos vez 20. 10, Ok. 20 si quiere. ¿Por qué? Pues porque sí, la incursión de Internet y todo este tipo de cosas ha hecho que esos valores fundamentales se comiencen a perder. Entonces, por ejemplo, toda la discusión que hay en torno a un valor fundamental como el de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Esta semana fue famoso el programa de este señor por el asesinato de, de Charlie Kirk y los comentarios que hizo Ujú. y una denuncia presidencial. Entonces, los valores sobre los cuales en teoría se fundó Estados Unidos siguen vivos. Si la cosa sigue así y se comienza a aceptar que la censura se puede usar en un país como Estados Unidos, la tierra de las libertades, tarde, más temprano que tarde, van a llamar a ser una constituyente. Va a pasar. A mí me pareció, por cierto, hasta hablando de la cancelación de Kimmel, Sí. ahí vi como varios comentarios de gente de derecha con los que suscribo, que fue como, si eso hubiera sido resultado de molestia social y lo sacan porque la sociedad no lo toleró más, bien. Pero se metió el man de la FCC, que es como pues de la parte de la rama del gobierno de eso, y enturbió las aguas, y entonces ahora sí se puede leer como censura, y me pareció bien que de la derecha lo rechazaron. Fue Porque, censura, es que no tiene otro nombre, vi que fue lo dijeron, y censura. vi que lo dijeron como además como, y eran como, y odiamos a Kimmel, odio a Kimmel tal, y a mí Kimmel no me gusta para nada, me parece que es un agente propagandista de los demócratas. Pero pues si se va a meter desde el gobierno es... Yo decía, pero no entiendo por qué a la gente le pasa eso. Es como, usted llega al poder y usted cree que nunca va a llegar el otro. Como, ¿por qué se comporta así? Si después es como esto que usted está haciendo que no le gusta al otro, se lo van a poder hacer usted porque usted está sentando un precedente.
O sea, lo hizo Petro con la reforma pensional cuando amenazó con el decretazo de eso que fue, cuando llegue un presidente de derecha y haga lo mismo para pasar una reforma en el gobierno que a usted no le guste, no pueden pelearle, y lo van a hacer igual porque son unos sinvergüenzas, no pueden pelear esas estrategias porque usted las usó. Ese es el tema, o sea, y por eso me devuelvo, esos no son acuerdos que estén en las leyes escritas como, no hagas esto, pero son como acuerdos que uno pensaría como son de decencia y cortesía básica. Que no entiendo eso, sí, lo de Kimmel, ahora me parece raro igual que parece que hay más extrañeza con la cancelación y no con el asesino, pues al otro me lo cancelaron de por vida, o sea, lo mataron, cancelaron la vida. Y como que no vi tanta reacción de tanta gente como con lo de Kimberly, fue como, oiga, tienen los valores un poquito torcidos, ¿no? Depende de donde usted se pare. No, igual yo creo que usted puede defender, o sea, yo puedo decir que me parece que eso es No, es que mire, reprochable, me parece que está mal la censura, pero pues hay, cuando uno ve es, es la misma la cosa, es la misma reacción, cosa, es la misma cosa que las personas que desvivió las FARC y las personas que desvivió el Estado. sí, pues, ¿Estamos de acuerdo en que en ambos casos no, son porque es que al menos desvividos? en este caso usted Espere, está hablando de desvividos, pero en el espere. otro, pues a uno lo desvivieron, al otro le cortaron Pero el es que trabajo uno no pero es que y le uno, cortaron el trabajo a un multimillonario, o sea, a pero Kimmel, o es que sea, uno no, pero es que espere, es que eso voy. Por eso te estaba poniendo el ejemplo con esto porque la situación es la misma. O sea, es de desvividos. Pero es que es muy diferente que usted lo desviva o que el crimen lo cometa un grupo terrorista, un loco suelto, una persona civil, a que lo cometa el Estado. Si al tipo le hubiera censurado la gente, no pasa nada. sí, no, de acuerdo, no, estoy completamente de acuerdo con usted, sí, Entonces el tema sí es responsabilidad, porque es que la persona que está cometiendo el delito en A, en B o en C, sea el delito más grave o no, lo está cometiendo quien está llamado a defenderle a usted de la comisión de delitos. sí. Entonces, por eso es que se vuelve más grave. Por eso es que la censura se vuelve más grave que el mismo desvivimiento. Me siento tan raro diciendo desvivimiento, Mm. eh, que el de la persona. Porque el crimen lo comete quien regula y quien es el garante de. O sea, falló en que no censuró a una persona desviviéndola y falla aún más grave censurando a otra persona. Sí. Sí, pues, o Por eso, sea, por eso es que se vuelve sí. mucho más. O sea, mejor dicho, sí, y es jodido porque le toca a uno de verdad defender a alguien que uno no quiere. A mí me cae mal Kimmel, pero es como, pues, hombre, no, por qué hacen eso? O sea, son unas Y porque huevas. si supuestamente usted está defendiendo, y una que usted dijo que supuestamente es lo que quieren conservar los conservadores, ¿no? Las libertades y ese tipo de cosas y ese tipo de valores, pues entonces no están conservando nada. No están defendiendo su idea básica de la libertad, porque es que la libertad de expresión es un valor fundamental. Y si usted lo piensa desde el Estado de Derecho liberal de los últimos 200 años y democrático, y bla, bla, en teoría, la libertad de prensa es uno de los valores fundamentales. Por eso lo llaman el cuarto poder. Sí. Entonces, es gravísimo. O sea, eso, o sea, yo no entiendo cómo hay gente que puede estar defendiendo que el tipo lo hayan censurado, por ejemplo. Y que digan que eso es una posición democrática, porque ¿A se ha Kimmel? estado, sí, Sí, no, no, no. no hay forma. O sea, es indefendible. Es indefendible. O sea, si el tarado de la FCC se hubiera quedado callado, no dice nada, no hace nada y deja que el curso del outrage social llegara hasta allá y que lo saquen por los motivos decididos de ellos, bien. Pero se metieron y yo no, o sea, si se mete el gobierno con eso, es como, hermano, a No, y mí, además, digamos, mira, pues, yo no puedo con eso. hay que saberlo hacer si lo va a hacer. Dele 3 meses, que las aguas se calmen y después presiona. Que no lo vinculen y que no sea tan evidente. O sea, hasta para cerrar hay que tener estrategia. Suena horrible, pero es cierto. Sí, sí. Y, y entonces se dieron un punto grande de la nación, que sí, que es lo de sí, la anticensura. No, mejor dicho, es 100% de acuerdo. Ahí sí no, que iba a decir como, no, es que censuraron a alguien
con quien estoy de acuerdo que me parece reprochable es como, no, hermano, entonces usted no es de libertad de expresión. Y más aún con el asesinato de alguien como Charlie Kirk, que era el defensor principal de libertad de expresión. Es como, a propósito de a quien usted está, por quien está aún como en duelo. Y los comentarios del man tampoco fueron, los de Kimmel tampoco fueron del otro mundo. No, pero sí dijo mentiras. O sea, sí dijo, dijo mentiras abiertas. O sea, el tema fue decir que estaba pintando al asesino como un maga y está ultra comprobado que no. Que la familia era conservadora, sí, pero el man se había radicalizado a la izquierda, eso está comprobadísimo. Y entonces fue como usted lo que está haciendo es pintar un cuadro político que no es. No, pues eso es mentira. O sea, pero ¿por qué va a hacer eso además? Y más insidioso aún, desde un programa que se supone que es comedia. O sea, usted está haciendo eso y está creando, pues, realidades como... Insidioso, sí. O A mí sea, me ¿para parece. qué hace eso? ¿Por qué hace eso y además? Y como a los 2 días de que desvieron al man. O sea, pues no. Eso Sí, sí. no, o sea, no lo estoy defendiendo en el sentido de que cometió una estupidez y es una Ahora, a mí no estupidez. me parecía funable por otras cosas que dijo mucho antes, entre esas varias cosas que dijo al respecto de la pandemia, el virus y el manejo, de lo cual no se habla aquí porque los overlords de YouTube ya sabemos qué piensan. Pero, pues, o sea, el tipo era la cagada, o sea, mejor dicho. Pero, pues, se metió el gobierno, enturbió las aguas y se puede comprar la narrativa de censura. Sí, se puede comprar. Entonces, Pues cagado. es una censura, no es un discurso, es una censura. Cuando el gobierno interviene para que pase algo, es una censura. Aquí en Colombia pasó cuando O echaron sea, esa a es la línea. Sí, sí, Dávila sí. de Sí, 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 sí. O sea una que censura, sí. No voy a mermar palabras. Sí, es censura. una censura. Innecesaria también. El tipo venía con malos números igual. Desastrosos. No, tampoco es desastrosos, pero sí malos números. No, Para lo que cobran, para malos la números. cadena y para lo que cobra, sí. O sea, pues, o Para lo sea, que para lo cobran, que malos números. cuesta, si usted hace esos números con un programa que le cuesta 10 veces menos, usted es un crack. Pero, 16, ¿qué? 1 millón y pico de televisores prendía. pues en un país de 300 millones, Entonces es muy bajito. eso no es nada. 1 millón y pico de televisores. Pues para lo que cobran, ¿no? Si el tipo me cobrará 250, Ah, un sí, sí, millón de sí. dólares al año, son Totalmente. 16. Pero bueno, aterricemos este vuelo. ¿Con qué nos deja? Porque hemos pasado han sido unos temas variopintos. No, no, para mí lo clave es que en serio comenzamos a pensar y a la gente que le gusta estos temas que en serio se comienza a echar una leidita de esas definiciones y esas cosas para comenzar a entender qué es lo que hay en juego debajo. O sea, fíjense que eh, todo el proceso de paz en serio sí es una discusión grande entre lo colectivo y lo individual, hasta dónde como sociedad tenemos que perdonar, digamos en parte, para avanzar, pero hasta qué punto también la gente tiene el derecho de no perdonar y sobre todo la libertad, no, la libertad no. ¿Cómo les podemos garantizar que no van a ser revictimizados por lo mismo, por ejemplo? A no sentirse compensados Sobre individualmente. todo yo comparto mucho eso. O sea, me gusta que estamos, la verdad, muy en la misma página. Y igual tienen ese derecho. Y no solo de hacerlo como de puertas para adentro, como me gusta esa expresión, sino No, pueden decirlo. ser muy públicos al respecto. O sea, Ingrid Betancourt puede hacer el resto de su vida campaña con que regalaron a esta gente y a incluso a los del otro lado, si quiere, les puede hasta parecer odioso. Y hasta lo puede decir también. Finalmente esa es la libertad de expresión, pero es que uno no puede al menos negar esas experiencias como algo. O sea, esta persona estuvo secuestrada 7 años con cadenas al cuello. Sí. No todo el tiempo, tal vez no va a decir que le hayan dejado una cadena al cuello a los 7 años, no me leí su libro, pero uno no es nadie para decirle cómo tiene que ella que tramitar sus sentimientos al respecto de esto. O sea, Y nadie como es creo nadie que por para lo eso. menos, o sea, creo que vuelve a las pequeñas cosas que uno puede hacer como individuo, a esos pequeños aportes que yo creo que ahí es donde están los verdaderos agentes de cambio, es como bajarle un poco a la arrogancia. O sea, digamos, eh, con esos temas, por ejemplo, que me gustó que hablamos al principio, incluso algo muy polémico como es lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. A mí digamos, no me da miedo decir, yo no sé mucho de esto, hasta acá llego, he leído esto sé, ya es un último que tiene una opinión de todo, ni nada, ¿no? Pues, y en no tener esa arrogancia y la pretensión de decirle a los demás cómo deben pensar y cómo deben sentirse, como no, pues, o sea, pues, ¿quién es uno para decirle a una de las víctimas que se siente
insatisfecha, como, no, deberías estar satisfecha, como no, no seas odioso, no seas resentido. Pues no, ¿por qué? O sea, Ok. ese es el acuerdo mínimo, ese para mí es el acuerdo mínimo de la democracia, realmente, como, no, es que no me gusta tu estilo de vida porque tú eres demasiado, no sé, alternativo. Bueno, pues, Díscolo. buena palabra. Buena palabra. Pues bueno, pues puede que no le guste, pero déjelo en paz. O sea, pues, ya. Sí, desde que el díscolo no haga cosas que no. Pero yo voy a terminar con esto y es, usted tiene derecho a opinar de lo que quiera, pero tiene que tener en cuenta dos cosas. Uno, que su opinión es su opinión y que su Sí, opinión no es verdad. Entonces, de hecho dije las dos, que la suya es suya y que la suya no es la verdad. Y entonces el otro tiene la suya, que será de él, pero tampoco es la verdad. Pero es que me acordé de algo que decía Aristóteles, no Platón, bueno, alguno de esos dos. La verdad no recuerdo quién. La opinión es el primer camino hacia el conocimiento. Es el primer paso hacia el conocimiento. Porque cuando usted opina, se obliga a pensarlo, por lo menos. una cosa. Eh, y hasta aquí los Oiga, y acompañamos. había traído un tema que no mencionamos, o por lo menos que lo han mencionado para que me lo busquen si nos acompañaron hasta acá. En el país, Albania, tienen un ministro de inteligencia artificial. O sea, no un ministro dedicado a temas de inteligencia artificial, sino es un ministro que es inteligencia artificial. Una IA, Quiero- ministro. Una IA ministro, exacto. Para una cosa más como para lidiar con cosas de corrupción. eh, no sé, como para que lo busquen y como seguir, pues quisiera como ver qué pasa. Como que acaba de empezar, y solamente como por mencionar que existe en el mundo ya algo así. Ver qué pasa. De pronto hago la mención de pronto en unos vuelos, acá cuando estemos en el vuelo, no sé, 400 diremos como, oiga, si veo que ese experimento del ministro IA no sirvió para un carajo, y pues a ver qué. Ojalá que sirva. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí nos acompañamos. Nos vemos en el próximo vuelo. Chao, chao.